a otras zonas de América Latina. Establecemos contacto en vivo en Ciudad de México con Johanna Ángel. Ella es directora general de Acacia Arte y Cultura 360 Grados y profesora de Artes y Comunicación de la Universidad Iberoamericana de México. Señora Ángel, un buen día. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la mañana de NTN 24. Hola, muy buenos días. Bueno, la duda que teníamos aquí, lo estábamos hablando Andrea y yo antes de la entrevista, es en muchos países se celebra el 1 de noviembre, que sería el Día de los Santos. Se hacen los festejos que se hacen el día de hoy en México. ¿Están vinculados estas dos celebraciones del Día de los Santos y el Día de los Muertos? Están totalmente vinculadas. Tengan en cuenta que finalmente la explosión, digamos, que celebra hoy el Día de los Muertos, tiene que ver con la fusión de las tradiciones católicas, en efecto, del Día de Todos los Santos y de los Santos Difuntos, con las tradiciones prehispánicas que en efecto facilitaban el camino de sus muertos al inframundo mediante ofrendas como las que todavía se ven el día de hoy. Entonces, en realidad, es desde el 31 de octubre que comienza a prepararse la celebración, porque se cree que los muertos, los difuntos, van llegando diferentes días de visita, o por lo menos sus almas, primero los niños, luego los más grandes, luego los adultos, así que los preparativos realmente comienzan desde 2 días antes para la gran celebración de hoy. ¿Y cómo se ha logrado, Johanna, incorporar a la cultura el hecho de recibir estas almas y no caer tal vez en los que algunas personas podrían decir en lo, no sé, en lo esotérico o en lo fantasmagórico o en lo espiritista, o sea, lo del más allá, y recibirlo de una forma normal, alegre incluso, porque en algunos países de América Latina uno va a los cementerios en esa época y uno visita a su ser querido y le lleva ofrendas, lo que le gustaba comer, le pone la música que le gustaba escuchar. ¿Cómo se ha logrado incorporar eso a América Latina, que viene desde México tan profundo? Es interesante cómo día a día penetra más en efecto esta tradición que parte de México, de Mesoamérica, como les decía, fusionada desde tiempos prehispánicos, a pensar en una cuestión alegórica y festiva en torno a celebrar a los muertos y a convivir de alguna manera con sus almas, y no pensar en la muerte de manera lúgubre o como el final del final. Creo que tiene que ver realmente con eso, es decir, cuando ya no pensamos en la muerte como la última instancia posible del cuerpo y del alma en conjunto, entonces podemos trascender, ¿no?, a este tipo de celebraciones que se dan en los cementerios más recientemente, como lo decían ustedes en su nota, también en las calles, ¿no?, de manera pública, a manera de festival. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los disfraces de Halloween, porque usted bien lo decía, esta celebración comienza el 31 de octubre con lo que es Halloween, después pasa el Día de los Santos Difuntos y después el Día de los Muertos el 2 de noviembre. Pero vemos desde el 31, y que se ha hecho ya popular en muchas zonas, es el disfraz de Catrina, por ejemplo. ¿Ese disfraz corresponde a la celebración del Día de los Muertos o a la celebración de Halloween? Ambas, es decir, es imposible que con nuestros movimientos migratorios y que con la modernidad global estas cosas terminen de alguna manera trayendo y llevando tradiciones y nuevas formulaciones para la celebración. En realidad la Catrina, como también lo decía alguien hace un rato en alguna de sus notas, tiene lugar, ¿no?, en México como símbolo de los difuntos desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con los grabados de José Guadalupe Posada, que es quien la populariza como una crítica social en su momento, y que se queda definitivamente como símbolo, sí, como un icono de la tradición de la muerte en México y de este baluarte, digámoslo de esa manera, para enfrentar de alguna manera las situaciones que vienen y van. Pero sí, la Catrina no es una novedad como tal. Sin embargo, es interesante, como ustedes lo dicen, que en esta fusión de tradiciones la Catrina sea uno de los disfraces favoritos también para Halloween. Mil gracias para Johanna Ángel, directora general de Acacia Arte y Cultura 360 y profesora de Artes y Comunicación desde Ciudad de México, contándonos un poquito cómo se vive esta tradición en México, que es tan conocida, y cómo se ha ido permeando en otros países de América Latina y sobre todo también en Estados Unidos por la gran influencia migratoria. Gracias, Johanna, muy amable. A ustedes, gracias, buen día.